Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto conectarnos por este medio. Qué pena que se tenga que pasar la Semana Santa así, en casa. Pero bueno, lo importante es que las redes sociales nos ayudan a estar conectados. Gracias a Dios por la tecnología. Hoy quiero compartir con ustedes Marcos capítulo 14, del verso 32 en adelante, porque estuve pensando un poco referente a el sufrimiento de Jesús la noche antes de que Él vaya a la cruz. Sucedieron 3 acontecimientos que lastimaron el corazón de Jesús, porque debemos ser conscientes que Jesús, aunque era Dios, tenía también el lado emotivo como hombre. Tenía los pensamientos, las emociones y estaba en un cuerpo humano como el de nosotros. Entonces, en su lado emocional, para mí fue un momento donde aparentemente él ya no podía soportar su sufrimiento emocional. Y quiero compartir con ustedes, para mí, la tentación más grande que Jesús recibió. Porque nosotros vemos, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero que no se halló pecado en él. Piensen, por favor, en todas las tentaciones que nosotros hemos tenido. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, y no está exagerando, fue tentado en todo. Pero todas las tentaciones que tuvo Cristo, algunas las vemos registradas en las Escrituras, fueron tentaciones que Él las venció, aunque luchó y aunque sufrió, las venció. Pero la única vez en las Escrituras donde vemos a un Jesucristo sufriendo al punto de darse por vencido es aquí en Getsemaní. Creo que fue la última carta jugada por Satanás. Si el diablo podía sacar a Jesús de la voluntad de Dios, él ganaba. Gracias a Dios que Jesús completó la oración. Quiero leer con ustedes, por favor, Marcos capítulo 14, del verso 32 en adelante. Dicen: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. La palabra Getsemaní significa, o sea, su etimología, su raíz viene del hecho, del acto de presionar las aceitunas, presionar el olivo para sacar el aceite. Qué curioso que es el nombre que ya tenía aún antes que sucedieran estos acontecimientos, la noche antes que Jesús fuera crucificado. Y Jesús, literalmente, eso fue lo que pasó. Espiritualmente él fue presionado. Había tanta presión, tanta tensión en su vida, que la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre. Ahora, los médicos, los especialistas dicen que sí existe la posibilidad de que una persona bajo presión, bajo un estrés grande, puedan salir sangre por sus poros, porque los vasos sanguíneos al tener tanta presión revientan. Pero bueno, lo que pasó con Cristo en la cruz y antes de la cruz, especialmente aquí en Getsemaní, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora, no es que Jesús estaba haciendo aquí excepción de personas. Pedro, Juan y Jacobo eran los 3 discípulos más cercanos a él. Y Jesús necesitaba un apoyo, un respaldo de 3 de sus mejores amigos aquí en la tierra,
y que le ayudaran a orar. Me gusta esta parte de las Escrituras porque muestra el lado humano de Jesús luchando contra toda esa presión espiritual que él estaba pasando en ese momento. Porque en realidad él estaba pasando un momento de una depresión explosiva. Su lado emocional estaba destruido. Él sabía lo que iba a pasar. O sea, sabía lo que iba a pasar, pero no sabía cómo iba a suceder. La Biblia dice que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Realmente hay dos acontecimientos que la Biblia registra. En Pedro dice que Él cargó nuestros pecados en su cuerpo, y en 2 Corintios 5 dice que Él se hizo pecado. Una cosa es hacerse pecado y otra cosa es cargar nuestros pecados. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios que Él se hizo pecado por nosotros, está hablando de la naturaleza del pecado, está hablando de manera singular, pecado, y se refiere a la esencia misma del pecado. En 2 de Pedro, cuando dice que Él cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, está hablando de los pecados, plural, y está hablando de los frutos del pecado. No voy a explicar mucho esto, pero si te ayuda a entenderlo de esta manera, los pecados vienen a ser los frutos del pecado. ¿Ok? Vamos a dejarlo allí. Entonces, Jesús sabía que iba a ir a la cruz a morir por nosotros, pero Él no sabía exactamente cómo iba a ser esa experiencia. Dios, en su santidad, en la persona de Jesucristo, iba a experimentar lo que significaría ser el pecado. No sé si a ustedes le impresiona esto, pero para mí fue el sacrificio más grande que Dios pudo hacer por nosotros. Porque no solo Cristo sufrió, Dios el Padre sufrió, el Espíritu Santo sufrió. Fue algo así como un shock en la Trinidad. Los que somos papás sabemos lo duro que es tener que disciplinar a nuestros hijos. Y imagínate, Dios el Padre no solo tuvo que ver a su hijo hecho pecado, sino que Él tuvo que derramar su juicio, su ira sobre su propio hijo, porque Él estaba pagando todo lo que nosotros deberíamos de pagar. Pero continuemos con esta historia. Sentados aquí, entre tanto que yo oro, se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién? Jesús. Por favor, mírenme acá. ¿Quién comenzó a entristecerse y angustiarse? No fueron Pedro, Juan y Jacobo. Fue Jesús. Ahora, no es malo entristecerse, no es malo angustiarse. Lo que es malo es decidir y actuar en base a esa tristeza y en base a esa angustia. Yo he vivido tristezas en mi vida y he vivido también angustias en mi vida, muy dolorosas. Eso no significa que he perdido mi fe y que no confío en Dios. Yo puedo estar angustiado y seguir confiando en Dios. Yo puedo sentir tristeza y seguir confiando en Dios. Esa confianza, esa seguridad que yo tengo, que Dios me va a librar de todas mis angustias. ¿Ok? Dice que Jesús comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Un consejo, si estás triste, no sufras solo. ¿Ok? Cuando yo llegué aquí a Milano, hace 2 años atrás más o menos, a la ciudad de Milano, aquí en Italia, llegó un momento en que yo pasé un tiempo de depresión, porque pasaron muchas cosas en mi vida. Y en aquello que rodeaba a mi vida y el ministerio y tantas otras cosas.
Y una de las cosas que me ha ayudado mucho a sanar esta depresión es el hecho de encontrar amigos aquí, amigos en el ministerio, amigos pastores, ministros, y el hecho de reunirme con ellos y pasarla tan bien, porque en verdad la pasamos tan bien cuando nos reunimos, ha aliviado mis dolores emocionales. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no estaba solo. A tres de sus mejores amigos le dijo, vengan conmigo y por favor oren conmigo. Quiero que sepan que mi alma está triste, estoy angustiado. ¿Ustedes se imaginan a Jesús pidiéndole a sus tres discípulos, por favor, ayúdenme a orar? Porque estoy triste hasta la muerte. Yo me imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo pensando cómo el maestro, el poderoso maestro, que aún los vientos le obedecen, aún el mar y la tormenta le obedece, el gran Jesús, el gran maestro, que le dice a una niña muerta, levántate, o que le dice a Lázaro, después de 3 días de haber estado sepultado, sal de allí, revive. Aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que cuando Pedro se hundía porque había dudado, le dice, hombre de poca fe. Aquel que reunió a sus discípulos en una ocasión y le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y ahora vemos a Jesús en un momento de humana debilidad, porque fue un momento donde él estaba siendo tentado a algo. Él estaba siendo tentado a salirse de la voluntad de Dios. Si el diablo lograba eso, ganaba la victoria, nadie sería redimido ni en el pasado, ni en el presente de Cristo, ni en el futuro. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo y oren conmigo y velen conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró en la tierra y oró. Que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo a sus discípulos. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Qué mismas palabras? Oh Dios Padre, tú todo lo puedes hacer. ¿Cómo le dice? Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Yo sé lo que está pasando por tu mente ahora, tal vez. Estás pasando por un momento de agonía, de dolor, de desesperación. No sé cuál será el motivo en verdad, pero cualquiera que sea el motivo, está bien si sufres, y está bien si sientes tristeza, y está bien si lloras. Pero lo primero que yo puedo aprender de Cristo es, primero, seguir confiando en Dios a pesar de mi dolor. Segundo, tener amigos en los cuales yo pueda contarles lo que me está pasando. Así como Cristo llamó a 3 de sus amigos y le dijo, mira, esto me está pasando, estoy triste, estoy mal, estoy destrozado en mi alma hasta la muerte. Es impresionante ver la manifestación de la humanidad emocional de Cristo aquí, en estos textos de las Escrituras. Cada vez que leo este pasaje, yo digo, Señor, ¿cómo Jesucristo, siendo Dios mismo, tal como dice en Filipenses, que habiéndose despojado de la gloria de Dios, Él no estimó
a su divinidad como algo al cual él se aferró, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, forma de siervo. Y en este pasaje vemos a Jesucristo, el lado humano emocional. Lo vemos sufriendo y casi, yo digo casi estaba a punto de renunciar a su llamado y a su propósito. Y le decía, Abba, Padre. Miren, esto es un ruego a gritos. O sea, lo que hizo Jesús, esa palabra Abba, es una expresión hebrea que significa, es una manera muy tierna de llamar a tu papá. Si tú tienes un papá, la manera más tierna, más dulce de llamar a tu papá en el hebreo, que en realidad es trasfondo arameo, Abba, eso es lo que significa. Y miren a Jesús cómo le está diciendo papito, está diciendo papito, tú puedes, le dice, todas las cosas son posibles para ti. Quítame esto, saca esta copa de mí, no quiero ir a la cruz. Gracias a Dios que completó la oración y dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué pasó esa noche? Pasaron 3 cosas. Primero, él celebra la Pascua con sus discípulos. Allí es donde él dijo, uno de ustedes me va a traicionar, pero en realidad sí se refería específicamente a Judas, pero cuando hacemos un estudio de los discípulos, todos lo traicionaron, porque todos se escandalizaron de él y todos lo negaron. Todos se escondieron, todos escaparon, nadie quiso dar la cara. El único que quiso cumplir con su promesa fue Pedro, que lo siguió detrás. Y que eso provocó que al identificarlo como uno de sus discípulos, él niegue a Jesús que lo conocía, ¿no? Y se cumplió lo dicho también por el Señor. Así que primero la Pascua. Segundo, la oración en Getsemaní, el lado humano emotivo de Jesús en su máxima expresión, en su máxima manifestación. Vemos a nuestro Señor Jesucristo sufriendo y luchando en su humanidad por nosotros. Porque Cristo sufrió no solo a nivel espiritual, también sufrió por nosotros en el área del alma, el área emocional. Él fue traicionado. Si alguna vez tú has sido traicionado, tú sabes el dolor que se experimenta con una traición. Entonces, la Pascua, la celebración de la Pascua, que algunos lo llaman de manera equivocada la Santa Cena, aunque está bien, es bonito, pero realmente cada vez que comemos el pan y el vino, recordamos a nuestro Señor Jesucristo, pero esa celebración se llama la Pascua, no se llama la Santa Cena. Yo sé que nuestra Biblia dice Santa Cena, pero esos títulos fueron aumentados por los traductores. Bueno, luego viene la oración de Getsemaní y cuando termina de orar las 3 veces, 2 veces los discípulos se quedan dormidos porque estaban con sueño, era tarde, estaban cansados. Y la tercera vez, después que terminan de orar, ¿qué pasa? Viene Judas con algunos sacerdotes y con los soldados a tomarlo prisionero. Después que Jesús terminó de orar, prácticamente él ya tenía la situación resuelta. Jesús no iba a dar un paso atrás. Él no iba a dar un paso atrás. Esta fue, para mí, a mi modo de entender, la lucha más grande que Jesús vivió. En realidad fue la lucha espiritual más poderosa que Jesús tuvo que vencer. ¿Por qué? Porque allí se decidió todo en Getsemaní. Él dijo, ok, me rindo a tu voluntad, oh Dios, y voy a la cruz. La Biblia dice
que él sufrió la vergüenza, soportó la vergüenza, soportó el sufrimiento por el gozo que tenía puesto. Ahora, había algo que le había sido revelado al Señor, un gozo que estaba puesto por delante, y la Biblia dice que él soportó el dolor, la humillación y el sufrimiento porque había un gozo que estaba delante, y ese gozo que estaba por delante somos nosotros, eres tú, soy yo. Él sufrió la cruz porque te vio a ti, allí donde estás, allí sentado, mirándome y escuchando la palabra de Dios. Él te vio en este momento, allí sentado, escuchando su palabra, siendo ministrado por el Espíritu Santo. Así que valió la pena. Todos nosotros tenemos nuestro Getsemaní. Todos nosotros en algún momento somos presionados por las circunstancias. Todos nosotros siempre pasamos sufrimiento. Lo interesante es que de cuando tú presionas, o como cuando ellos presionaban el olivo para extraer el aceite, sacaban la esencia misma del olivo, de la aceituna. Y salía lo que debería salir. Cuando presionaban el olivo, salía el aceite del olivo. El aceite es una de las maneras de figurar, de decir en las Escrituras que es el Espíritu Santo. Es la unción, es el poder, es el mover del Espíritu Santo. Por eso yo siempre he pensado que los momentos de tribulación y los momentos de angustia son la gran oportunidad para ser llenos del Espíritu, para buscar más a Dios, para llenarnos más de su presencia. Porque cuando los problemas me presionan a mí, debe salir de mí ese aceite, ese poder, ese mover, esa unción de Dios en mi vida. Así que no le corras, no le huyas a los problemas, sácale provecho. Es lo que Dios me está hablando fuertemente estos días. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que sufrir, sufre. Busca amigos, eso sí, no sufras solo. Busca amigos que le puedas compartir, así como Cristo fue y buscó a 3 de sus amigos y le dijo: estoy mal, ayúdenme a orar. Cuando yo estoy mal, yo llamo por teléfono a algunos amigos pastores y les digo: mira, no estoy bien, ayúdame a orar por esto. Tengo la confianza para decir esto. Y ustedes no se imaginan cuánto me ayuda ser honesto, ser sincero y tener amigos que me comprendan y me ministren también. Y si tú eres un pastor, pues los pastores también lloramos, ¿no? Los pastores también sufrimos, ¿no? Y debemos dejar a un lado nuestro orgullo y no pensar que somos los grandes iluminados, los grandes ungidos, intachables, irreprochables. No, tropezamos, nos equivocamos, tantas veces fallamos. Así somos, tan humanos como tú. La única diferencia es que Dios nos llamó y por causa de ese llamado ha ungido nuestras vidas para poder cumplir con nuestra misión. Pero bueno, nunca te olvides de este pasaje de las Escrituras, porque nos muestra a un Cristo que venció en su humanidad, venció la tentación. Ok, quiero despedirme de ti. Te envío muchos saludos de parte de mi esposa, de mi familia. Que la pasen bien, sean bendecidos. Muchas bendiciones, hasta una próxima oportunidad.